En Frases Brillantes te traemos hoy frases Adam Smith, quien fue uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías, combinó la economía con la historia, la filosofía, el desarrollo económico, la psicología y la ética. Su primer libro fue La teoría de los sentimientos morales. En él, Smith propuso la idea de una mano invisible que tiende a guiar a los mercados libres hacia la autorregulación a través de la competencia, la oferta y la demanda, y el interés propio. Sin embargo, Smith es más conocido por su obra de 1776, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En esta obra, el egoísmo es uno de los temas centrales, y Smith argumenta que la motivación para el cambio económico en el mercado se basa en la búsqueda del interés propio. Como dijo en uno de los pasajes más citados de la obra, no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de su relación con su propio interés. Nos dirigimos no a su humanidad sino a su amor propio. Adam Smith se convirtió en un símbolo de la economía de libre mercado, y sus ideas sentaron las bases de la escuela de economía clásica. Conceptos como la mano invisible y la división del trabajo son ahora fundamentales en la teoría económica. Nació en junio de 1723 en el Reino Unido y falleció el 17 de julio de 1790 en Kirkcaldy, Reino Unido. Las frases de Adam Smith eran: todo el dinero es una cuestión de creencia. Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces. Tan pronto como la tierra se ha convertido en una propiedad privada, el terrateniente exige una parte de casi todos los productos que el trabajador pueda producir o recoger en ella. Una gran ambición, el deseo de una verdadera superioridad, de dirigir y liderar, parece ser algo peculiar del hombre. En el camino de la ciudad del escepticismo, tuve que pasar por el valle de la ambigüedad. Muchas personas pasan por nuestra vida, pero solo muy pocas llegan a ocupar un gran lugar en nuestro corazón. La disciplina real y efectiva que se ejerce sobre un trabajador es la de sus clientes. Es el miedo a perder su empleo lo que restringe sus fraudes y corrige su negligencia. El progreso más importante de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad con que éste se aplica o dirige, parecen haber sido consecuencia de la división del trabajo. Sin lugar a dudas, dividirnos el trabajo nos permite ser mucho más eficaces en nuestro desempeño. El resentimiento parece que nos ha sido dado por la naturaleza como defensa y solo como defensa. Es la salvaguardia de la justicia y la seguridad de la inocencia. Cuando estamos resentidos con respecto a alguien por su forma de actuar, aprendemos lo que está bien y lo que está mal. El resentimiento nos enseña en cierta forma cómo deseamos vivir nuestra vida. La misericordia para el culpable es la crueldad para el inocente. El mundo no ha visto nunca ni verá jamás una lotería perfectamente justa, una en donde las ganancias totales compensen las pérdidas totales. La virtud es más temible que el vicio, porque sus excesos no están sujetos a la regulación de la conciencia. Es injusto que toda la sociedad contribuya a un gasto cuyo beneficio se limita a una parte de la sociedad. La ambición individual sirve al bien común. Sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, para contener nuestro egoísmo y ejercitar nuestros afectos benévolos, constituye la perfección de la naturaleza humana.
Es una grandísima impertinencia y presunción de reyes y ministros el pretender vigilar la economía privada de los ciudadanos y restringir sus gastos. El gobierno civil, en la medida en que se instituye para la seguridad de la propiedad, en realidad se instituye para la defensa de los ricos contra los pobres, o de aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna. El esfuerzo natural de todo individuo para mejorar su propia condición, cuando se ejercita con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que, por sí solo y sin ayuda alguna, no es únicamente capaz de conducir a la sociedad a la riqueza y a la prosperidad, sino a superar el centenar de obstrucciones impertinentes con que la locura de las leyes humanas obstaculiza, con demasiada frecuencia, su funcionamiento. Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios. Esta disposición a admirar, y casi a idolatrar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. No somos más que uno de la multitud, en ningún aspecto mejor que cualquier otro en ella. Al fin y al cabo todos somos simples personas, iguales a todos los demás en infinidad de aspectos. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Donde quiera que haya una gran propiedad, hay una gran desigualdad. Valorar objetivamente nuestras posibilidades de éxito, nos permitirá saber realmente si vale la pena invertir en un negocio. No es muy irrazonable el que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a su ingreso, sino en algo más que en esa proporción. Ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. La defensa en los derechos de las personas debe ser total, indiferentemente del dinero que posean. No hay más requisitos para llevar a un Estado al más alto grado de opulencia a partir de la mayor barbarie, que la paz, unos impuestos sencillos y una tolerable administración de la justicia. Para la mayor parte de la gente rica, el gozo principal de la riqueza consiste en el desfile de la riqueza. El hecho de poseer el control de ciertos recursos, nos puede permitir vivir una mejor vida incluso en situaciones adversas para toda la sociedad. La humanidad es la virtud de una mujer, la del hombre la generosidad. El consumo es el único fin y propósito de toda producción. La verdadera tragedia de los pobres es la pobreza de sus aspiraciones. Muchas personas de clase humilde no se permiten soñar con cosas que para ellos pueden parecer inalcanzables. Uno nunca sabe lo que la vida le puede deparar. Debemos soñar a lo grande. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Nadie ha visto nunca a un perro hacer un intercambio justo y deliberado de un hueso por otro con otro perro. Rechaza específicamente las intervenciones particulares del Estado para fomentar tal o cual actividad, para proteger tal o cual sector en mayor beneficio de la comunidad. El argumento que emplea es profundamente práctico: el Estado no sabe cómo hacerlo. En realidad, la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre.
El lenguaje es el gran instrumento de la ambición. Un padre se ocupa más de 10 hijos, que 10 hijos de un padre. El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo. Un jardinero que cultiva su propio jardín, con sus propias manos, une en su persona los tres personajes, de propietario, agricultor y obrero. Su producción, por lo tanto, debe rendirle la renta del primero, la ganancia del segundo y el salario del tercero. El riesgo lo endulza todo. No hay en la vida nada más inesperado ni sorprendente que la aparición y el desvanecimiento del placer. Preferiría quedar en el recuerdo de una canción que en el de una victoria. Que escriban una canción sobre nosotros es un acto de amor hacia nuestra persona que, sin duda, todos deberíamos valorar. El hombre necesita a cada paso de la ayuda de sus semejantes, y es inútil que la espere tan solo de su benevolencia. Le será más fácil obtenerla si puede interesar en su favor el amor propio de aquellos a quienes recurre y hacerles ver qué es lo que les pide. El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. Aun cuando el Estado no obtuviese ventaja de la instrucción de las clases inferiores del pueblo, merecería su atención al propósito de lograr que no fuesen del todo ignorantes. Pero nadie duda que saca, y además considerables ventajas de la instrucción de aquellas gentes. Cuanto más instruidas están, menos expuestas se hallarán a las desilusiones traídas por la ligereza y la superstición, que frecuentemente ocasionan los más terribles trastornos entre las naciones ignorantes. Cuando vinieron al mundo, y durante los primeros 6 u 8 años de vida, es probable que se parecieran bastante, y ni sus padres ni sus compañeros de juegos fueran capaces de detectar ninguna diferencia notable. Pero a esta edad, o poco después, resultan empleados en ocupaciones muy distintas. Es entonces cuando la diferencia de talentos empieza a ser visible y se amplía gradualmente hasta que al final la vanidad del filósofo le impide reconocer ni una pequeña semejanza entre ambos. El hombre prudente no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Nunca te quejes de lo que en todo momento está en tu poder liberarte. Nadie ha visto a un animal que, con gestos y sonidos naturales, indique a otro, esto es mío y esto es tuyo, estoy dispuesto a darte esto a cambio de eso. El hombre es un animal que hace negocios, ningún otro animal lo hace. Ninguna queja es más común que la de la escasez del dinero. Que la muerte nos depare, hasta que el corazón perdure. Todo para nosotros y nada para los demás, parece haber sido la máxima abominable de los amos de la humanidad en todas las edades del mundo. No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro, que el de drenar el dinero de los bolsillos de la gente. Cada individuo se esfuerza siempre para encontrar la inversión más provechosa para el capital que tenga. El descubrimiento de América y el paso hacia las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza son los dos mayores acontecimientos registrados en la historia de la humanidad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta el de la sociedad mucho más que si en realidad tratase de fomentarlo. Estas han sido frases brillantes con Adam Smith. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.